La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, la ATER, les da la más cordial bienvenida a los diálogos que hemos venido realizando como asociación, particularmente en estos meses por la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Hemos instrumentado los diálogos con la sociedad como parte de nuestras actividades de vinculación con la ciudadanía, a fin de acercar a la sociedad con servidores públicos, académicos, políticos y expertos en materia electoral, a efecto de que nos compartan su experiencia y conocimientos en diversos temas de interés relacionados con el ámbito en el que se desarrollan. En ese sentido, me da mucho gusto, nos complace muchísimo presentar a ustedes el diálogo con el licenciado y especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, José Luis Ceballos Daza, a quien le doy la más cordial bienvenida, magistrado. Él, en el ámbito profesional, ha destacado por su desempeño en la carrera judicial, en los juzgados de distrito, en tribunal colegiado en materia mixta, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente como magistrado de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado José Luis Ceballos, un gusto compartir con usted este diálogo. Reciba un cordial saludo de los magistrados integrantes de la ATER y particularmente de nuestro presidente, el magistrado César Wong Meraz. Magistrada, qué gusto saludarla por este medio. Nosotros finalmente compartimos algo que es participar en la circunscripción de la Ciudad de México y de Morelos, y pues es un gusto para mí poder interactuar en estos momentos tan complejos con gente como usted. Un agradecimiento al magistrado César Wong Meraz también por esta invitación, y pues con muchos deseos de platicar sobre lo que nos gusta, que es el derecho electoral, y de ponernos activos en esta dinámica que hoy nos ha dado una pausa obligada, pero que tenemos que reactivarnos lo más pronto posible. Así es, pues esta pausa nos está permitiendo utilizar las tecnologías de la información y en ese sentido, gracias a esta tecnología vamos a poder llevar a cabo este diálogo en el que esperamos sea de mucho interés para la ciudadanía por la labor que nosotros estamos realizando. En ese sentido, voy a comenzar con la primera pregunta. Me gustaría comenzar en un tema que digamos que se está presentando o es inédito en los asuntos que estamos tratando en los tribunales. Magistrado, el ejercicio pleno de los derechos políticos en México fue un tema pendiente en nuestro sistema normativo durante prácticamente todo el siglo XX. No es sino hasta la década de los 20, de los 90, perdón, que gracias a las reformas en la materia, las y los ciudadanos comenzamos a participar de manera mucho más activa en la vida política de nuestro país, llegando al nivel en el que nos encontramos hoy, en el que la ciudadanía puede libremente interponer de manera muy sencilla los juicios para solicitar la protección de sus derechos político-electorales. Gracias a este paso en la construcción del Estado del Derecho mexicano, los tribunales electorales han podido abordar casos mucho más especializados, como es la suspensión de derechos políticos, particularmente el derecho a votar y ser votado. En ese sentido, magistrado, resulta ser un tema sumamente relevante para la cimentación de nuevos criterios en materia electoral, el asunto de la suspensión y cuáles son las implicaciones jurídicas y administrativas que tiene. ¿Nos podría platicar sobre eso? Sí, muchas gracias. Pues mire, magistrada, a mí me pareció un tema muy interesante porque, como bien inicia usted en su planteamiento, México ha sido durante toda su historia tiene una historia peculiar en el tránsito de la tutela de los derechos políticos. Por historia y por definición, se buscó que los derechos políticos no fueran justiciables. Esa fue una primera visión fundamental de nuestro orden jurídico. Y fue hasta finales del siglo anterior cuando vino toda una revolución, toda una revitalización del modelo político-electoral que permitió ya tanto el desarrollo de los derechos sustantivos electorales, una nueva visión de los derechos políticos, no solo, por supuesto, el de votar y ser votado, pero también el derecho de asociación, el derecho de libertad de expresión en materia política, derecho a la información. Y vino esta nueva revitalización de un modelo que por una historia y por una tradición jurídica había sido alejado de la justicia electoral. También una larga hegemonía
nos había mantenido un poco ajenos a todo este esquema de protección. Pero aquí, magistrada, me gustaría llamar la atención porque hoy, por el contrario, vemos un modelo bastante sólido, un modelo tanto institucional como judicial y sustantivo que está dirigido a una defensa plena de los derechos electorales. Tenemos, por supuesto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el control abstracto y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la defensa de actos concretos, de aplicación de actos y leyes electorales. Pero además contamos con órganos constitucionales autónomos, institutos electorales y OPLES, que por supuesto ven toda la organización y operatividad de las elecciones, y tribunales locales como el que usted representa, con lo que se forja un sistema integral de justicia electoral muy sólido. Entonces vemos ya un primer elemento fundamental. Pasamos de una ajeneidad a un modelo de justicia electoral a un modelo muy sólido. ¿Y por qué quise detenerme en la suspensión de los derechos políticos? Sin duda alguna, como usted lo mencionó, mi primera formación en el Poder Judicial de la Federación fue en un juzgado de procesos penales federales. En ese primer momento, que fue en el año 2000, mi primer acercamiento con la justicia fue en materia penal. Y desde ahí empezamos a enamorarnos de aquella materia. Una materia muy interesante porque también de algún modo tenía una defensa muy interesante de los derechos, desde las garantías procesales, desde la tutela de los derechos de la libertad y otros derechos concomitantes. Y cuando llego a la materia electoral me doy cuenta que hay asuntos que guardan una íntima vinculación y que por supuesto exigían un estudio integral de las circunstancias. Entonces, fue en el año 2007 cuando yo tengo ya mi primer acercamiento y que empiezo a laborar en la Sala Superior del Tribunal, y hubo precedentes muy, muy interesantes en torno a la suspensión de los derechos políticos. No sé si usted seguramente recuerda aquel precedente 85 del 2007, perdón. El acto se llamaba Pedraza Longi, y lo digo ahora sin miedo porque fue una demanda muy, muy interesante, en la que un ciudadano acude al Instituto Electoral, Nacional Electoral, en esa época Instituto Federal Electoral, a pedir su credencial de elector, y le es negada porque él está siendo sometido a un auto de formal prisión, pero por un delito de tránsito. Y entonces se le dice, es que caes en el supuesto del artículo 38, fracción tercera, en el que se establece que está suspenso en tus derechos políticos porque estás siendo procesado criminalmente. El asunto fue de un estudio interesantísimo y se llegó a la conclusión de que, a pesar de que estaba el texto constitucional en ese sentido, habría que otorgarle su credencial de elector porque la persona no estaba privada de su libertad. Y desde allí empezamos a ver asuntos muy, muy interesantes con este tipo de polémicas, porque lo que se hizo fue una interpretación directa del artículo constitucional. Vemos ya, cabe decir que esto fue antes de la reforma de 2011, cuando la Sala Superior y todavía no se daba la reforma integral de materia de derechos humanos. Claro. Entonces yo recuerdo con mucha claridad cómo teníamos que forjar este tipo de interpretación. No era a partir del 1 constitucional solamente, se tenía que hacer una vinculación con el artículo 133 constitucional y de ese modo interpretar los tratados internacionales de derechos humanos en los que México es parte. Ese fue un primer precedente muy importante. Desde luego que ahí lo principal, o bueno, es la ponderación de derechos, ¿no? Una ponderación de derechos y una ponderación en cuanto a qué es lo más que prevalece en la interpretación del artículo 133 y el artículo 38, ¿no? Y sobre todo a raíz de la reforma de los derechos humanos, creo que han sido, bueno, vamos a continuar en las preguntas, pero yo creo que usted nos va a abundar más sobre el tema en cuanto a cuál ha sido la problemática y la interpretación que ha tenido tanto la sala superior, la sala y la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En esta
problemática que usted ha puntualizado perfectamente. Sí, es que creo que usted da en el punto fundamental. La reforma del 10 de junio del 2011 al artículo primero tuvo dos atributos. Por una parte, ensanchó el marco jurídico nacional al decirnos que formaban parte del orden constitucional los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado mexicano en los términos del 133, pero además creo que nos dio una guía de interpretación fundamental, que es el principio pro persona, ¿no? O también llamado pro homine. Creo que ese es uno de los grandes significados que tuvo esta reforma. No solo se limitó a un ensanchamiento del orden jurídico nacional, sino que también lanzó una premisa fundamental a las juzgadoras y juzgadores y les dijo, tienes que interpretar a favor de la persona privilegiando su protección más amplia. Entonces, este tipo ya de interpretación generó nuevos esfuerzos en muchos ámbitos de la materia electoral. Por supuesto, en la suspensión de derechos políticos, pero de ahí me atrevería a decir, magistrada, se generaron nuevas directrices en otros derechos. Libertad de expresión, paridad de género, la tutela especial de los grupos y comunidades indígenas, y desde ahí se catapultó todo un esquema de protección muy, muy interesante. Desde luego. Y yo creo que para poder, digamos que entender el origen de esta nueva figura que tenemos, la suspensión de los derechos políticos y las problemáticas y los casos que se están presentando, quisiera, si usted nos pudiera abundar sobre el origen y la finalidad de esta norma en el marco del derecho electoral, dado que este dispositivo del artículo 38 constitucional, que enlista los casos de suspensión de los derechos ciudadanos, no es una figura propia de la Constitución del 17, sino que ya venía desde la Constitución de Cádiz, y a través de las variaciones jurídicas tan comunes en el siglo XX, el tema de la suspensión fue abordado desde diferentes aristas y con diversos elementos distintivos. Y tan es así que este dispositivo, a partir de que nuestro constituyente aprobó en 1917, no ha tenido reformas ese artículo, ¿no? Es muy característico, creo, y nos podría platicar un poco sobre el origen y la finalidad. Sí, definitivamente cuando nos tocó participar en aquel asunto 85 del 2007, no fue de la ponencia en donde yo me encontraba, pero sí nos tocó participar, por supuesto, en la actividad de dictámenes y todo eso. Y fue muy interesante ver cómo el precepto constitucional en la exposición de motivos de la Constitución de 1917 no trazaba con claridad cuál era su finalidad. Cuando revisamos algunos otros documentos anteriores, y recomiendo mucho un trabajo del magistrado González Oropesa en cuanto al tema, Carlos Báez y David Cienfuegos, explicaban muy, muy bien que sí, el primer antecedente fue el artículo 25 de la Constitución de Cádiz, en donde desde aquella época se establecía que había que suspender los derechos para quien estaba procesado criminalmente y, por supuesto, a quien ya había sido objeto de condena. Cuando revisa uno los trabajos constitucionales en la historia mexicana, nos damos cuenta que igual aconteció en las leyes de 1836 y, por supuesto, en las bases orgánicas de 1843. Sin embargo, una de las grandes constituciones liberales lo abandonó de algún modo. La Constitución de 1857 solo lo estableció para aquellos casos de condena definitiva. Y después la Constitución de 1917 lo retoma a plenitud. Me parece que sí, este precepto que nos establece que deben de suspenderse los derechos políticos en estos supuestos, tienen una razón fundamental. Se buscaba en el contexto histórico que personas que habían participado en revoluciones o en grupos, en golpes de Estado, pues no fueran quienes después pudieran gobernar. Eso lo entendemos, ¿no? Sin embargo, cuando uno ya interpreta esta norma en un orden convencional contemporáneo, se da cuenta que sí puede ser objeto de un tamiz y de estar implicando una restricción excesiva. Es decir, nuestro artículo 38 con claridad establece dos supuestos distintos, y aquí quiero poner un especial acento porque son dos supuestos diferentes.
Uno es por haber sido dictado el auto de formal prisión, que ahora es el auto de enjuiciamiento, y otro es por haber recibido una condena ejecutoriada por un delito que merezca pena corporal. Es importante trazar que son dos supuestos distintos. Uno, por solamente estar en seguimiento del proceso, y otro, por haber sido ya objeto de una condena. Sí. Y esto es importante porque en el primer supuesto se permitió transitar por un derecho fundamental que no estaba explícitamente trazado en la Constitución, pero que fue el principio de presunción de inocencia. Ese principio de presunción de inocencia fue el hilo conductor de la interpretación en el caso 85 de 2017, que fue lo que permitió entender que esta persona estaba gozando de su libertad por una libertad provisional bajo caución y que por ende debería de recibir su credencial de elector y poder ejercer el derecho al sufragio. Aquí, magistrada, me parece también muy importante resaltar que esta sentencia 85 de 2017 contendió ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con otro criterio de la primera sala que de manera distinta había sostenido que el auto de formal prisión suspende los derechos políticos. El asunto fue sumamente interesante y por supuesto que fue un honor y un orgullo para todos los que trabajamos en la materia electoral que el criterio que finalmente prevaleciera fuera el que identificaba que solo debería entenderse suspendidos o suspensos los derechos políticos cuando la persona estaba efectivamente privada de su libertad. Creo que ese fue un avance muy importante. Exacto, y es muy importante porque fijó un criterio, ¿no? Resolvió la contradicción de dos artículos constitucionales. Me parece que ha sido sumamente importante por la actividad que ahora está llevando a cabo el tribunal, ¿no? El tribunal para poder precisamente resolver estos asuntos. Magistrado, pues como comentábamos hace un momento, gracias a la apertura en ese sentido, gracias a la apertura de más y mejores espacios de impartición de justicia y gracias también a la implementación de figuras como el JDC, los asuntos relacionados con la suspensión de derechos políticos han ido en aumento. ¿Nos podría contar más sobre los criterios más relevantes que se han emitido en torno a este tema? Sí, claro que sí, magistrada. En particular quise yo hacer este llamado a seguir estudiando este tema porque, como usted sabrá, la Sala Regional Ciudad de México, particularmente en el ámbito que le corresponde para el estudio de los asuntos de la ciudad, ya ha tenido en la mesa asuntos muy, muy interesantes. Recordemos que el año anterior, hace año y medio, la Sala Superior resolvió un asunto en el que estableció que los reos, aún estando internos, pero que no han recibido pena definitiva, pueden ejercer su derecho a votar. Esto, por supuesto, fue un nuevo paradigma y, por supuesto, implica una lógica de materialización compleja, porque tienen que favorecerse los escenarios para que las personas que están en un centro de readaptación puedan ejercer el derecho a votar, cuestión que se presentó complicada. Pero podemos arribar a la conclusión que en este supuesto también la Sala Superior se orientó por el principio de presunción de inocencia. A nosotros, en particular, como usted sabe, yo asumí el cargo de la magistratura en la Sala Regional Ciudad de México en el año de 2019, apenas hace un año, y ya tuvimos algunos asuntos muy interesantes que me he querido dar la oportunidad de compartir con ustedes. Por supuesto, en la lógica de credencialización, también acuden al Instituto Nacional Electoral personas que ya fueron condenadas, eso es muy importante, que ya tienen una sentencia condenatoria, pero que por alguna razón están gozando de un beneficio preliberatorio. En los primeros asuntos que nos llegaron, que fueron asuntos complicados, lo que venían diciendo era que sí, como ya estaban gozando de ese beneficio preliberatorio, podían ejercer su derecho a votar.
Ese fue un asunto debatido y ahí yo debo de externar con mucha honestidad que mi voto se dirigió en compañía del voto de la magistrada Silva a establecer que en esos supuestos no se podía determinar que se activaran de manera natural los derechos políticos, porque bueno, no estábamos en un supuesto de presunción de inocencia, estábamos en un supuesto de que ya hay una sentencia condenatoria y que fijó de manera concreta un determinado periodo para que estén suspendidos los derechos políticos. Sin embargo, después llegaron otros asuntos también muy interesantes, en donde el planteamiento de las partes actoras, esto sí, porque estos sí fueron un número importante de asuntos, lo que plasmaron fue el ejercicio del derecho a la identidad. Y ahí decían con mucha claridad las partes actoras que su afán no era ser reactivados en sus derechos políticos, sino que se les permitiera obtener su credencial de elector, pero para poder desarrollar todos los trámites de su vida diaria. Ya estaban gozando de un beneficio preliberatorio, pero ellos manifestaban que no contaban con esa credencial de elector y por ende pues no podían ir ni siquiera a un banco, a una institución educativa, bueno, a todas las actividades que la vida diaria a veces nos exige la entrega de una credencial. Ahí había una tesis de la Sala Superior que decía que el carácter de elemento identitario va íntimamente ligado con el del derecho político electoral. Era una tesis aislada, no era vinculante. Y el ejercicio que en esta ocasión desarrollamos fue un proyecto del magistrado Dr. Romero y que yo voté a favor, identificó las particularidades del derecho a la identidad. Por supuesto, el derecho que le asiste a una persona para identificarse y para poder desarrollarse en la vida pública, pero sobre todo que es una persona que precisamente por estar gozando de un beneficio preliberatorio, pues iba a necesitar absolutamente para irse reincorporando de manera gradual a la vida pública. Entonces fue un ejercicio de interpretación muy interesante, en donde sin trastocar la primera idea, es decir, sin activarlo en sus derechos políticos, se identificó que sí podía existir también, de manera paralela, un derecho a la identidad. Me parece que es un criterio importante. Sí, desde luego, porque una persona que goza de libertad en ese sentido necesita forzosamente, y si no, se le está afectando su derecho a la identidad, precisamente, que es un derecho personalísimo, ¿no?, que tenemos, ¿no? Claro. Y esto, creo, magistrada, habla de lo interesante que es nuestra materia. Nuestra materia electoral, por su propia naturaleza, guarda una íntima vinculación entre derechos políticos, derechos personales, a veces derechos civiles, y por supuesto, poco a poco nos ha ido proyectando hacia una nueva visión de derechos económicos, sociales y culturales. Creo que esa es la gran riqueza que tiene nuestra materia electoral y de la que pues estamos muy orgullosos de trabajar en ella. Hoy sabemos, magistrada, que pasada esta pandemia, por supuesto que estamos viviendo una crisis de naturaleza sanitaria, vendrá sin duda alguna una crisis de naturaleza económica y seguramente social, pero también vendrá un momento difícil en materia política. Y para eso los encargados de la impartición de justicia tendremos que estar muy atentos y resolver de manera rápida y eficiente para poder solventar estos temas. Desde luego, creo que sin duda se trata de una materia de verdadera relevancia jurídico-política, si me lo permite, no solo desde la perspectiva electoral, como bien usted lo menciona, sino incluso desde un enfoque del Estado en materia de derechos humanos y su salvaguarda efectiva, puesto que en este tema debemos ponderar dos derechos: la suspensión de derechos políticos como derecho humano y el derecho a la presunción de inocencia, ¿sí? Exactamente. En ese sentido, para concluir esta charla, ¿qué reflexión le dejaría a quienes nos están escuchando? Bueno, pues primero que nada, como traté de mostrarlo en estos precedentes, creo que la materia electoral es una de las materias que permite con mucha claridad un cauce y un enriquecimiento de los derechos humanos, entre ellos los derechos políticos, ¿no? Creo que a lo largo de todos estos años
y de esta época transicional en la que usted explicaba muy bien que nuestra materia electoral se enriqueció con figuras institucionales y con derechos sustantivos, pues se desarrollaron una gama importante de derechos que son los que hoy han permitido que nuestra democracia ocupe un escenario distinto, ¿no? Hoy creo que el énfasis de la interpretación de los tribunales constitucionales está en una visión de igualdad. Si se fijan, los derechos de la paridad de género, los derechos de la protección especial de las comunidades indígenas, los derechos de transexuales y personas que han acudido también a la justicia electoral, los derechos de los adolescentes, los derechos de los partidos políticos, los derechos, todos evidencian que hoy necesitamos una visión de igualdad integral. Creo que la materia electoral es precisamente uno de sus grandes objetivos. Y a través de toda esta interpretación, pues poco a poco coadyuvamos a que nuestra sociedad sea una sociedad más informada, igualitaria y sobre todo incluyente. Acabo de participar también en la escuela judicial y ahí lo que traté de explicar es que hoy tenemos una exigencia absoluta de fundamentación y motivación de nuestras sentencias y entre otras cosas de participar con lenguaje ciudadano claro y lenguaje incluyente. Creo que hoy ya no tiene cabida otra forma de interpretación. Y en particular, en cuanto al tema de la suspensión de los derechos políticos, creo que debemos seguir trabajando y forjando esta interpretación. Fíjese, magistrada, que en cuanto al tema del derecho a ser votado, ha habido menos precedentes. La mayoría de los precedentes se han inclinado por el derecho a votar. Por supuesto, entendemos que en esta variable, pues sí, son diferentes los derechos de votar a ser votado cuando se está en presencia de una suspensión de los derechos políticos. Pero aquí también me gustaría decir que un eje fundamental de interpretación es el artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que con mucha claridad nos dice que todos los ciudadanos deben de gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Y dice, de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, de votar, ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Y fíjese el segundo párrafo, que es donde me quiero detener. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por el juez competente en proceso penal. Incluso para la visión interamericana, uno de los elementos por los que se pueden restringir derechos políticos es por una sentencia de un juez competente. Esto lo quería yo resaltar, porque si a mí alguien me preguntara ¿qué es lo que sigue en esta lógica de suspensión de derechos políticos? Hoy me parece que tenemos que entender que quienes emiten sentencias y hacen la suspensión de derechos políticos son los jueces penales, porque está en sus atribuciones. ¿Qué ideal sería, por ejemplo, que se establecieran nuevos elementos de razonabilidad para establecer este tipo de sanciones? Es decir, a lo mejor que delitos culposos o delitos de la vía pública no tuvieran como consecuencia una suspensión de derechos políticos y que la suspensión de los derechos políticos se asignara más bien a delitos que atenten contra el patrimonio del Estado, contra el servicio público. Creo que también tendría que venir un trabajo legislativo importante que diera pautas para cuándo deben de suspenderse los derechos políticos. Desde luego, coincido con usted. Lo comentábamos hace un momento. El artículo 38 no ha sufrido reformas desde 1917. Y es decir, como usted lo mencionó hace un momento, su origen es desde la Constitución de Cádiz, desde atrás, lo traemos, lo incorporamos en la Constitución del 17 y no ha sufrido ningún cambio, pero nuestra sociedad es cambiante.
es cambiante. Y estos casos, como usted menciona, son importantes y habría, digamos que un pendiente que tiene, yo creo que el Poder Legislativo para legislar en este sentido, porque no es posible, como bien el caso que usted que mencionó al principio, que por una cuestión de un problema de tránsito, un problema que realmente no tenía, digamos, trascendencia, como sería, como usted dice, un delito patrimonial contra el Estado, que se tenga esta suspensión de derechos, ¿no? Creo que ahí hay una parte muy importante que necesita el Poder Legislativo atender. Sí. atender. Y sabe que, magistrada, también establecer las reglas de rehabilitación de los derechos políticos, a lo mejor hacer una asignación directa de cuál es la autoridad que lo va a determinar, bajo qué parámetros, a lo mejor un dictamen en materia electoral o que pueda dar guías y definir quién es la persona que debe de encontrarse suspensa en sus derechos políticos. Lo que tenemos que evitar es que esta figura se politice y se vuelva en un arma para impedir que determinada persona acceda a un cargo público precisamente por estar siendo inculpado por un delito, ¿no? Entonces creo que es momento de que tanto el ámbito legislativo y por supuesto los magistradas y magistrados en el ámbito de nuestra interpretación, pues vayamos dando un poquito más de desarrollo a esta figura, nuevas formas de interpretación y que a lo mejor sin necesidad de abandonarla totalmente, porque también tenemos que reconocer que es válido que un Estado se trace en su orden constitucional reglas de suspensión de los derechos políticos. Eso creo que yo no lo refutaría en sí mismo, ¿no? Yo no diría que nunca se pueda suspender. Creo que más bien hay que eficientar los supuestos normativos de aplicación y los mecanismos para su rehabilitación, los momentos exactos. A lo mejor sí, que ya cuando una persona goza de un beneficio preliberatorio, se establezca con claridad que en determinado momento, pues pudiera ya ser reactivada en sus derechos políticos. Pero todo esto tiene una implicación muy delicada que me parece que sí tiene que irse trazando de manera muy ordenada. Claro, desde luego. Yo leí con atención sus argumentos en la sentencia que refiere, en donde usted resalta que la importancia de respetar el modelo normativo que se han comentado al juez penal, debido precisamente a que usted lo palpó, lo vio en su experiencia en materia penal. Yo creo que eso ha enriquecido también los criterios que ahorita está tomando en esta materia, ¿no? Y yo creo, Pero, claro, tiene usted toda la razón, pero fíjese que lo interesante de nuestra materia es que después viene el desdoble y nos dicen, es que yo no me interesa tanto mi derecho político, lo que yo quiero es mi derecho a la identidad. Y cuando emerge este desdoble, creo que las magistradas y los magistrados estamos obligados a no quedarnos encadenados con un primer ejercicio de interpretación y decir, bueno, si esta persona lo que quiere es su credencial para votar, para activar su vida pública, pues podemos favorecerlo. Es importante señalar que alguien pudiera pensar, pero es que hay otros documentos también que pueden acreditar su identidad. ¿Por qué necesariamente le tenemos que dar la credencial de elector? Y creo que ahí hicimos un esfuerzo y entendimos que, por supuesto, la credencial para votar es el medio por excelencia, ¿no? Es el medio que lo reconocen todos los bancos y que lo reconocen pues, muchísimas instituciones. Creo que no era un momento para decir, bueno, pues que se acredite con algún otro mecanismo. Había que favorecer el derecho a la identidad. totalmente de acuerdo, magistrado. Pues me da muchísimo gusto, me dio muchísimo gusto haber platicado con usted. La verdad es que em, son pocas las oportunidades realmente que tenemos como eh, platicar con magistrados de la sala regional en estos diálogos. Creo que han sido sumamente enriquecedor este diálogo, que espero se repita en el futuro. Y le agradezco muchísimo su atención para la asociación, haber compartido sus conocimientos con nosotros. Le agradezco Pues muchísimo. felicitarla a usted, magistrada, al magistrado Wong y sobre todo a la asociación, ¿no? Que también es una entidad que
pone muchísimo esfuerzo en seguir comunicando con la sociedad todos estos criterios. Por eso tratamos de hacerlo con palabras muy accesibles, con palabras que en verdad interactúen con la sociedad y que vamos en el mismo barco, instituciones, autoridades jurisdiccionales, sociedad, ciudadanía, y pues qué lástima que hoy en estos momentos es cuando más nos damos cuenta de toda esa necesidad. Pero la verdad es un honor y un gusto haber participado con usted y con el magistrado César Wong. Estamos a la orden siempre y pues vendrán nuevos momentos y nuevos retos y mejores momentos para seguir platicando. Esperamos que estos diálogos se puedan realizar ya no con estas tecnologías de la información, sino de manera personal para seguir participando en pro de la ciudadanía. Muchas gracias, magistrado. Hasta luego, magistrada. Muchas gracias. Que esté muy bien.